Hoy en Agenda visitamos Moscú, Rusia. Resumir la idiosincrasia rusa en una ciudad es una tarea colosal, pero Moscú puede establecer un relato sobre el alma del país más grande del mundo, no solo por su pasado como capital medieval, ciudad zarista o centro geopolítico durante la época soviética, sino que ahora refleja las inquietudes de la federación, pujante, monumental, compleja, trepidante y hospitalaria. Un lugar donde siempre se tiene la sensación de que está ocurriendo algo. Moscú ocupa hoy en día la segunda posición en la lista de los nuevos destinos más populares en Europa. ¿Cuál es el atractivo de la capital rusa para los sofisticados turistas extranjeros? Moscú es la ciudad más grande en el territorio que va desde Europa Central hasta el sudeste asiático. Se trata de un centro cultural histórico de gran importancia. Hay muchas cosas que ver en ella. En Moscú se hallan la mayoría de los tesoros culturales rusos, como el Fondo de Diamantes de Kremlin, la Galería Tretiakov y el Museo de Bellas Artes de Pushkin. Pero no cabe duda de que para todo turista que llega a Moscú, su primera toma de contacto empieza en el Kremlin. En la capital rusa hay 90 salas de exposiciones, 180 teatros, 350 museos y 900 iglesias, además de los lugares clásicos de interés turístico. Moscú deslumbra por su historia e invita a sus visitantes a querer volver. Nos estamos yendo a Moscú desde San Petersburgo, en el Sapsan. En 4 horas llegamos. Creo que va a más de 200 kilómetros por hora. Y bueno, acá están los vagones y luego le voy a filmar cómo es el tren adentro. Esta es Rusia, un país impecable, la gente divina. Para ustedes todo desde Rusia. Вся из умного серебра песня слышится и не слышится. Acabamos de entrar, este es el vagón, pero mírenlo, tenemos vagón comedor, vagón bar y todos los servicios que puede brindar Rusia para hacer un viaje desde San Petersburgo a Moscú. Рассвет уже все заметнее, так, пожалуй, что будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты Estamos en Moscú, en la Plaza Roja, el Kremlin, donde hoy el presidente tiene sus oficinas, no vive, y por supuesto es historia. Atrás, la iglesia de San Basilio, que no eran los colores iniciales porque no pintaban tan estridente y tan decorativamente. San Basilio se conoce popularmente. Bueno, arribamos a Moscú. Finalmente, esto es historia y esto es raíz. Rusia, toda para ustedes. La Plaza Roja ha tenido varios nombres. El nombre de Roja se debe a la construcción de la Catedral de San Basilio. Ah, ese es el... Sí, la Catedral de San Basilio, que era muy bonita, es muy bonita. Y rojo en ruso antiguo no solo significaba color, sino también algo bonito. A una mujer guapa le decían roja.
La palabra krasny y la palabra красивый hasta ahora tienen raíz, la misma raíz. Krasny es rojo, красивый es bonito, lindo. Ah. Por eso, por la catedral. Pero el primer nombre era de mercado. Después de incendio, tal cual se llamaba la catedral, perdón, la plaza, de incendio porque hubo muchos incendios cuando se quemaba el mercadillo. Claro. Después roja. Y a partir de ahí, a partir del siglo XVIII, ya no se cambió el nombre. Porque desde el XVI ya empezaron a llamarla poco a poco roja, Sí. bonita. Y en el XVIII ya era el nombre oficial de la plaza. La Catedral de San Basilio es monumento a una victoria muy importante cuando cayó la capital de los tártaros, Kazán. Ajá. Entonces Iván el Terrible mandó construirla, esta catedral, y se usa más bien, bueno, de vez en cuando hay misas en cada una de estas capillas. ¿Ah, sí? No es una catedral, Ah. son varias cúpulas, como por ejemplo en otros casos, Sí. sino son 9 iglesias. Cada cúpula es una capilla. Te hago una pregunta. ¿Y toda esa muralla? Es la del Kremlin, o sea, lo que vemos nosotros ah. al fondo es el Kremlin. Hay más Kremlins, hay otros Kremlins en otras ciudades rusas, antiguas rusas, pero el de Moscú es el que mejor se ha conservado. Stillness in the grove, not a rustling sound. Softly shines the Aquella capilla fue adosada a la catedral después, Posteriormente. después de la inauguración de la catedral. Y ahí fue enterrado San Basilio, bueno, Basilio, el que fue tan apreciado aquí. Después fue canonizado porque en la tumba de él empezaron a suceder milagros. Como fue tan querido aquí, pues pasó el nombre del santo a toda la catedral. Casi todas las cúpulas, las que brillan, están cubiertas con pan de oro. La iglesia está consagrada a esa Virgen de Nuestra Señora de Kazán, patrona del hogar. song afar fades as in a dream. El monumento es a 2 héroes nacionales nuestros, Ajá. a Ciudadano Minin y Príncipe Požarsky, Ajá. los que encabezaron la lucha contra la invasión polaco-lituana, la que tuvimos a principios del siglo XVII. La torre esta es la principal, no es la más alta, pero es la principal, la de San Salvador. Sobre las 5 torres más importantes están esas estrellas rojas, que son veletas, giran, mira, arriba. y están encendidas 24 horas. Lovely head bent so low. Oh, why Otra construcción antigua aquí en la Plaza Roja, aparte de la muralla del Kremlin. La muralla del Kremlin es lo más antiguo, lo que hay aquí en la Plaza Roja, porque es de los finales del siglo XV. Y aquí tenemos una construcción bajita, redonda, circular, gris. Era la primera tribuna de nuestro país. Aquí en la Plaza Roja anunciaban, o sea, leían decretos, leían las leyes, se anunciaban de los zares. Vos sabés que para todo el mundo, ¿no? Por supuesto, yo viviendo en la Argentina estoy muy lejos y la llegada acá a Rusia era como muy importante pensar en, por más que San Petersburgo, todo lo que me habían contado y demás, pero me emociona estar en la Plaza Roja. Todo el mundo. Porque tiene mucha historia, como haber ido a la muralla en China, o haber ido también a toda la historia de China, pero creo que el corazón de todo lo que nos contaron, que no todo fue tan bueno, y que lo sufrimos de afuera también, por más que no lo vivíamos, realmente estar en la Plaza Roja tiene un significado y te lo quería transmitir. La Plaza Roja siempre ha sido lugar donde, es la central, es el corazón de la ciudad, es el núcleo de la ciudad junto con la muralla del Kremlin. Claro, fueron los cambios de etapas de ustedes.
El Fondo de Diamantes es una colección estatal única de obras de orfebrería de alto valor histórico y material, así como de piedras en bruto y talladas, pepitas de oro y plata. Entre las mundialmente conocidas colecciones de obras de joyería, el Fondo de Diamantes ocupa uno de los principales lugares. La exposición permanente El Fondo de Diamantes fue inaugurada en 1967 en el edificio de la Armería. Y en el siglo XV, a finales del siglo XV, cuando al Principado de Moscú se le fue anexionado el Principado de Tver, un principado muy importante, grandioso, majestuoso, con mucho dinero, entonces Moscú se convirtió en la capital de las tierras rusas unificadas. También es muy emblemático, son muy emblemáticos estos edificios de este tipo. Estos edificios son 7 torres en Moscú construidas en la primera mitad de los 50. Aquí en estos edificios se ubicaban las compañías de seguros y bueno, una de las primeras calles capitalistas de Rusia. Este edificio de arcos grandes es el edificio de la tienda más grande para los niños, el Mundo Infantil se llama, y todos los edificios a nuestra derecha están dentro de, estaban hasta los años 30 del siglo XX, estaban dentro de una muralla construida también en el siglo XVI por la madre de Iván el Terrible, para defender toda la zona de la Plaza Roja. El carácter multicultural es una de las características de la cocina rusa. La comida en el 80% del territorio ruso es consecuencia de un clima frío. Los platos son generalmente muy calóricos, con sopas muy consistentes, mucha patata, remolacha, repollo, setas del bosque, etc. Ideal para los amantes de la comida rústica. Por otro lado, no debemos olvidarnos de las regiones cercanas al Cáucaso, Mongolia o China, que tienen ingredientes propios, distintas tradiciones y rica gastronomía. Es un restaurante absolutamente moderno, tipo años 60 las sillas. We based on traditional like a farmer's food, but we do like a contemporary Russian cuisine. We use a lot of like a farmer's food, farmer's produce, and we put our style is like a casual gastronomic. So it's a food for each. You can eat each day, but keep the traditional and make it a little bit in modern techniques. I was in Italy in Milan Expo. ¿Dónde? En Italia. Yeah. En Firenze, en la Toscana, ¿en dónde? In Milan. Milan. Milan, yeah. And in the end of this week, I'm going in Montreal for a food festival called the Omnivore Food Festival. It's like a French worldwide festival, and we're going to represent our food there in Montreal. We actually have a meet, and we have a delivery from Argentina and we enjoy the Argentina meat. Yeah, sure. Un saludo para Argentina. ¿Ah? ¿Un saludo de Argentina? Sí, a Saluda. todos. Londres, París, Milán son las capitales mundiales de la moda, pero Moscú no se queda atrás y de vez en cuando la superan las grandes firmas. Ni los modelos de renombre pueden resistir la tentación de visitar Moscú y precisamente en ello se fija gente para vestirse con lo último. Las mejores firmas, los diseñadores de moda y las tiendas más caras se encuentran en pleno centro de la capital. Los gorros típicos de piel ya solo se pueden encontrar en las tiendas de souvenir. El buen gusto y el glamour ahora están presentes en la vida diaria de esta gran ciudad que aspira a convertirse también en un referente de la moda a nivel mundial.
Estas galerías son 3 galerías en realidad, Sí. y 3 pisos de venta. Ajá. Pero que por pisos van las categorías de mujer, hombre, niños. No, Ah, por calidad y precio. En el primer por marcas. piso, sí. En el primer piso, en la primera galería está lo más caro. Ajá. Segunda galería, segundo piso, ya un poco más barato. Ah, al revés, de abajo para arriba. ¿Esto qué significa? Es una exposición. Uno de los primeros autos nuestros se llama Pobeda Victoria. Y aquí hay varios autos de estos de diferentes años. Ah, vez de en cuando colección. es que aquí se realizan diferentes proyectos. Una vez aparecieron todos los más importantes Audis a lo largo de su historia. Rusos. Sandías son de Astrachan, de por donde está el río Volga desembocando en el Caspio, por aquella zona. Ahí sí que hay sandías, ahí maduran, aquí no. Qué linda que es. Sí, esta es la parte central. Cuando no están sandías, pues hay agua. Hay es una agua, fuente. es una fuente. Qué simpático las bicicletas. ¿Acá se anda mucho en bicicleta? Mucho no, porque por el clima. Ahora, ¿esto qué era antiguamente? Desde el principio se inauguró como galería. centro comercial. Sí. ¿En qué año aproximadamente? 1893. Ah. Y tenemos otras galerías, son más cortas, son solo 2 galerías y 2 pisos de venta y más cortitas, pero son del mismo estilo, pero son más elegantes todavía. ¿Ah, sí? Sí, más o menos de la misma época, pero están donde el Teatro Bolshoi. Повернулся на мгновенье к нам с тобой светом. ¿Qué ver en Moscú? El turismo en el Kremlin. El centro histórico de Moscú es el Kremlin, la parte más antigua de la ciudad y la residencia oficial del presidente de la Federación de Rusia. Reconocido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los lugares más impresionantes del mundo. Боюсь остаться с тобой. La Basílica de San Basilio de Moscú. La Basílica de San Basilio es el símbolo de la ciudad, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. San Basilio fue construida en el siglo XVI bajo la orden del zar Iván el Terrible. En su interior disfrutamos de una decoración con numerosos objetos religiosos e impresionantes frescos en sus muros. El mausoleo de Lenin, uno de los lugares de la Plaza Roja en los que vivir una experiencia entre rara y única. La tumba de Lenin, allí se encuentra el cadáver embalsamado, expuesto al público, del carismático político soviético. El Museo Nacional de Historia de Moscú fue fundado en 1872 bajo las órdenes del emperador Alejandro II. En sus 39 salas podremos recorrer toda la historia del país, desde los inicios hasta la era más moderna del siglo XX. ¿Cómo fue el choque? Cuando vino el primer McDonald's, cuando... Bueno, el primer choque fue ¿Cuál fue? cuando se desapareció todo de los escaparates. Lo vaciaban todo, no había nada. Es había que entrabas productos. en la tienda, ni lo básico lo que había en la época soviética ya se desapareció. Ajá. Por eso la perestroika, vuelvo a repetir, que es romántica y interesante solo para los que vivían fuera, Claro. no para nosotros. Nosotros pasamos este momento muy duro. No había ni carne, ni leche, ni nada. Qué sufrimiento, ¿no? Qué cosa pasar por un momento así, sobre todo en la época que fue, porque si me hablas de otra época, a lo mejor lo puedo entender, pero una época totalmente contemporánea es un sufrimiento. Son los resultados de la perestroika, de los cambios mal realizados, Claro. no pensados. Este edificio, estas viviendas, departamentos eran para la gente célebre, para el gobierno. Y miren, por eso las fachadas están llenas de
placas conmemorativas, porque aquí vivieron. Este edificio fue construido en el 28 en el estilo constructivista. Esta zona es una zona muy buena. La casa de Putin, antes de asomar el poder, él vivió en uno de los edificios. Este parque pertenece al Palacio de los Pioneros, así llamado. Los Palacios de los Pioneros o Casas de los Pioneros eran clubs para los escolares, para los adolescentes, donde ellos en su tiempo libre asistían a estos clubs. Eran clubs de intereses, como para los que, a los que les gustaba física, pues para dedicar más tiempo a eso, para los que les gustaba, no sé, bordar, ir a aprender a bordar, para todos los gustos. Y en cada barrio, en cada ciudad nuestra, en la época soviética, habían estos clubs, sí. Pero aquí se llamaban las casas de los pioneros. Y ahora veremos las fuentes, las que de noche iluminan con focos rojos, los que simbolizan sangre derramada por el pueblo de nuestro país en esa guerra, en la Segunda Guerra Mundial, porque 27 millones es mucha gente, ¿verdad? Dos monumentos a la Primera Guerra Mundial, el primer centenario de la cual celebramos el año pasado. Este monumento es a otra guerra, a la guerra con Napoleón, el Arco de Triunfo. Napoleón entró por esa carretera y por eso está aquí el Arco de Triunfo. Ahora estamos en una avenida construida por Nikita Khrushchev en los 60. Destruyó una zona muy grande, histórica, bueno, antigua, construyó este monstruo y enseguida tuvo un apodo. Ahora la avenida se llama Nuevo Arbat, pero en aquel entonces los jóvenes le dieron un apodo, la dentadura postiza. ¿Por qué dentadura? Porque los edificios a la derecha, que eran ministerios, oficinas, son como si fueran los dientes de la mandíbula superior, los que están a la izquierda de la inferior. ¿Por qué postiza? Porque era algo muy artificial en el pleno centro de Moscú. El Teatro Bolshoi. El Teatro Bolshoi es el Teatro Nacional de Rusia, uno de los más importantes y espectaculares del mundo, con compañía propia de ballet, teatro y ópera. Es uno de los lugares más mágicos de la ciudad. Sus espectaculares palcos hacen de él una maravilla para los ojos. Se ubicaba por aquí, Hotel Rusia, era enorme el hotel, cabía más de 6.000 personas. Este hotel fue construido en los 60 para alojar a todos los diputados, los que acudían a los congresos del Partido Comunista. Y hace, no sé, unos 12, 13 años fue demolido aquí el hotel, y todavía no han vuelto a construir nada, lamentablemente. Una calle, la que está detrás de esas ruinas, paralela a esa, es la calle de Santa Bárbara, donde nació el primer Romanov, de la dinastía Romanov. El puente de piedra está delante nuestro. El puente este es igual que otros 25 puentes que hay en Moscú, pero aquí fue construido el primer puente de Moscú, en el siglo XVII, primer puente fijo. Es que anteriormente no construían puentes adrede para no facilitar la vida al enemigo.
Estamos en el subte de Moscú. La estación se llama Smolenskaya, por la plaza la que está ahí arriba, al lado de la Cancillería rusa. Y nosotros estamos yendo al tren, al Zapán, nos vamos a sí. San Petersburgo. Sí, Sapsan. Vamos a ver algunas estaciones del metro. Haremos ahora en la siguiente estación un transbordo a la línea más bonita de Moscú, que es la línea de circunvalación. Desde acá nos vamos a despedir con Nadia, aunque sigamos grabando. Gracias, Nadia, por el día hermoso en Moscú. Gracias a ustedes. El metro de Moscú, arquitectura y arte. Aunque te resulte raro, uno de los puntos más bonitos de ver en la capital rusa es su red de metro. La mayoría de sus estaciones parecen auténticos museos y su decoración te hará entretenerte y que no te importe perder tu tren, tener que esperar el próximo. Merece la pena.